¿Por qué la Iglesia convirtió a María Magdalena en la gran pecadora arrepentida, cuando los textos más antiguos la muestran como la discípula más cercana a Jesús? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa transformación interesada? Si ella fue la primera en ver al Cristo resucitado, la apóstola de los apóstoles, ¿por qué el Vaticano necesitó reducirla a un estigma de vergüenza y deseo? La respuesta incomoda, porque toca la raíz del poder religioso. Lo que hoy llamamos cristianismo no fue siempre un bloque homogéneo. En los primeros siglos había disputas, evangelios prohibidos, corrientes gnósticas que mostraban a una Magdalena muy distinta. No la prostituta arrepentida, sino la portadora de un conocimiento oculto, la intérprete del mensaje secreto. Este video no es una catequesis ni un sermón, es una herida que se abre en tu memoria. La posibilidad de que lo que creías sobre el cristianismo sea apenas una versión editada, diseñada para mantener el control. Lo que vas a escuchar no deberías escucharlo, y sin embargo, aquí estás. La pregunta que marcará todo este viaje es simple y explosiva. ¿Qué teme el Vaticano al reconocer el verdadero rostro de María Magdalena? Para entender por qué el Vaticano odia a María Magdalena, es necesario regresar a los primeros siglos del cristianismo, a un tiempo en que nada estaba consolidado y todo era disputa. Hoy, cuando miramos la Iglesia, creemos que siempre fue así, jerárquica, centralizada, con dogmas claros y una narrativa oficial. Pero en el siglo I y II, lo que existía era un caos de comunidades, textos, tradiciones y visiones que competían entre sí. El cristianismo primitivo era un mosaico, y cada fragmento contaba una historia distinta sobre quién había sido Jesús y qué significaba seguirlo. En medio de ese escenario fragmentado, María Magdalena aparece como figura clave, no solo porque fue testigo de la resurrección, según los evangelios canónicos, sino porque en los textos apócrifos y gnósticos su papel se amplifica. Ella es la que comprende lo que otros discípulos no entienden. Ella recibe revelaciones privadas. Ella interpreta el mensaje oculto. En el Evangelio de María, hallado en fragmentos coptos en el siglo XIX, Magdalena aparece enseñando a los discípulos, transmitiéndoles un conocimiento secreto que Jesús le había confiado. Y ahí surge la tensión. Pedro y los demás no aceptan su autoridad. La acusan, la cuestionan, la silencian. Este detalle no es anecdótico. Refleja una disputa real de los primeros siglos. ¿Quién tenía la legitimidad para hablar en nombre de Cristo? ¿Los discípulos varones, encabezados por Pedro, o la mujer que había estado más cerca del Maestro? El hecho de que el Evangelio de María muestre un enfrentamiento directo entre Pedro y Magdalena nos dice mucho. Nos muestra que había comunidades que reconocían a una mujer como intérprete espiritual y otras que luchaban por anular esa posibilidad. Y aquí entra en escena el Vaticano, aunque aún no existiera formalmente como institución, porque lo que después sería la Iglesia Católica se edificó precisamente sobre la opción petrina. Pedro como la roca sobre la que se levantaría la Iglesia. El problema es que esa elección no fue inevitable, fue política, fue estratégica. La figura de Magdalena, con su autoridad espiritual, representaba una alternativa. Reconocerla habría significado abrir el cristianismo a una forma distinta de liderazgo, una forma que no pasaba por el poder masculino jerárquico, sino por la transmisión de una sabiduría interior, femenina, gnóstica. Los evangelios apócrifos, prohibidos durante siglos, conservan huellas de esa otra visión. El Evangelio de Felipe la menciona como compañera íntima de Jesús, sugiriendo una relación de cercanía que va más allá de la que tuvo con cualquier otro discípulo. En un pasaje se habla de cómo el Maestro la besaba, lo que escandalizaba a los demás.
No es un dato erótico, sino simbólico, el beso como transmisión del espíritu, como acto de reconocimiento. Pero ¿qué hizo la Iglesia con ese texto? Lo enterró, lo tachó de herejía, lo escondió en las arenas de Egipto, donde permaneció hasta que fue redescubierto en Nag Hammadi en 1945. El Evangelio de Tomás, otro texto gnóstico, muestra un cristianismo centrado en la revelación interior, no en sacramentos ni instituciones. Allí se insinúa que Magdalena entendía el mensaje de Jesús de manera más profunda que los demás. Y de nuevo, Pedro aparece incomodado, rechazándola, como si representara una amenaza a su posición de liderazgo. Estas disputas no eran teóricas, definieron el rumbo de toda la religión. A medida que los obispos de Roma y otras sedes buscaban unificar el cristianismo, los textos incómodos fueron excluidos del canon, no porque fueran falsos, sino porque eran peligrosos, porque mostraban un cristianismo diverso, con figuras femeninas poderosas, con interpretaciones que escapaban del control jerárquico. Y aquí llegamos al siglo IV, cuando el emperador Constantino adopta el cristianismo como religión imperial. Este fue el momento decisivo. Lo que hasta entonces era una fe perseguida, fragmentada y múltiple, se convierte en religión oficial. Para sobrevivir dentro del imperio, el cristianismo necesitaba orden, dogmas, jerarquías claras. No podía permitirse la dispersión. Fue entonces cuando se consolidó la versión petrina, masculina, clerical. Y todo lo que no encajaba con esa versión fue condenado como herejía. María Magdalena quedó atrapada en esa operación. Su figura no podía ser eliminada del todo, porque estaba demasiado presente en los evangelios canónicos. Había sido testigo de la resurrección, y eso nadie podía borrarlo, pero sí podía ser reinterpretada. Y así, poco a poco, fue transformada en algo distinto. No la discípula sabia y cercana, sino la prostituta arrepentida, la pecadora pública que lloraba a los pies de Jesús. Una fusión deliberada entre distintas mujeres de los evangelios que no eran Magdalena, pero que convenientemente permitían construir una imagen degradada de ella. Fue el Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, quien consolidó esa lectura. Identificó a María Magdalena con la mujer pecadora de Lucas 7 y con María de Betania, hermana de Lázaro. A partir de ahí, durante más de 1000 años, esa versión dominó la imaginación cristiana. Magdalena ya no era la maestra, la líder, la intérprete de misterios. Era la pecadora perdonada, modelo de penitencia y arrepentimiento. Un ejemplo útil para controlar la sexualidad femenina y recordar a las mujeres cuál debía ser su lugar. No en la enseñanza ni en el liderazgo, sino en la culpa y la sumisión. El Vaticano, con su obsesión por controlar los cuerpos y las almas, encontró en esta narrativa una herramienta perfecta. Magdalena, la peligrosa, se convirtió en Magdalena, la domesticada, una mujer reducida al arrepentimiento eterno, y así se borró su poder, su voz, su sabiduría. Pero los documentos prohibidos siguieron existiendo, escondidos, esperando ser redescubiertos, y cada vez que resurgen, como ocurrió en el siglo XIX con los papiros de Berlín y en el siglo XX con Nag Hammadi, el edificio del Vaticano tiembla, porque estos textos revelan que la versión oficial fue una construcción, que había evangelios que presentaban a una mujer como portadora de la revelación, que el cristianismo pudo haber sido distinto. Ahora, imagina al espectador de aquel tiempo, un campesino, un artesano, alguien que apenas sabía leer, escuchando en su comunidad que Jesús había confiado a Magdalena enseñanzas secretas. ¿Qué significaba eso? Significaba que la verdad no estaba solo en Roma, ni en los obispos, ni en la jerarquía masculina. Estaba en la experiencia directa, en la transmisión espiritual. Y eso era un peligro mortal para cualquier institución que pretendiera monopolizar la fe. De ahí nace el odio.
No es odio personal, sino odio estructural. El Vaticano odia lo que María Magdalena representa, un cristianismo alternativo, gnóstico, femenino, imposible de controlar. Y aquí debemos detenernos en un punto crucial: el papel de los concilios. En Nicea 325, en Éfeso 431, en Calcedonia 451, se fueron fijando dogmas, expulsando herejías, unificando credos. Cada decisión era también una exclusión, y en esas exclusiones la voz de Magdalena fue silenciada, no porque faltaran testimonios de su importancia, sino porque su importancia era peligrosa. A lo largo de la Edad Media, sin embargo, la devoción popular rescató a Magdalena de otra manera. Surgieron leyendas que la llevaban a Francia, a la Provenza, donde habría predicado tras la muerte de Jesús. En la tradición medieval se la veneraba como santa, pero siempre bajo la marca del arrepentimiento. La Iglesia se aseguraba de que incluso su culto se mantuviera bajo control, enfatizando su pecado y su penitencia. Y mientras tanto, en la sombra, corrientes heréticas, movimientos gnósticos tardíos, cátaros y templarios rescataban otra visión: la de Magdalena como depositaria de un conocimiento prohibido. Una visión que nunca desapareció del todo, porque respondía a un anhelo profundo, el de una espiritualidad menos dominada por la culpa y más conectada con lo sagrado interior. El Vaticano sabía que no podía permitir que esa visión creciera. Cada vez que surgía, era aplastada. Pero el fantasma de Magdalena seguía vivo. Hoy, cuando hablamos de ella, hablamos de una disputa milenaria. ¿Qué cristianismo habría nacido si se hubiese aceptado su liderazgo? ¿Qué habría pasado si, en lugar de una iglesia petrina y masculina, hubiésemos heredado una tradición centrada en la sabiduría femenina, en la experiencia interior, en la igualdad espiritual? La respuesta nunca la sabremos del todo, porque la historia fue escrita por los vencedores. Pero los textos prohibidos, los evangelios silenciados, siguen susurrando otra versión. Y cada vez que alguien los lee, cada vez que se recupera la voz de Magdalena, el Vaticano vuelve a sentir la amenaza. Porque reconocer a María Magdalena como apóstola, maestra, intérprete, no es un simple detalle histórico, es dinamitar la base misma del poder clerical. Es aceptar que la Iglesia que hoy conocemos no fue la única opción, sino una elección interesada. Y si eso es cierto, la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿qué más nos ocultaron? Hasta aquí hemos visto el trasfondo histórico, cómo la figura de María Magdalena fue borrada, cómo los evangelios apócrifos y gnósticos guardan una memoria incómoda y cómo el Vaticano levantó toda su estructura sobre la exclusión de esa mujer incómoda. Pero la historia no se agota en los hechos. Detrás de ellos se esconde una dimensión simbólica mucho más profunda, una batalla de arquetipos y significados que atraviesa no solo el cristianismo, sino la forma en que entendemos lo divino. Porque lo que está en juego con María Magdalena no es solo la memoria de una mujer, es el símbolo del principio femenino en la espiritualidad, principio que el cristianismo oficial redujo, manipuló o condenó. Los gnósticos hablaban de Sofía, la sabiduría, una emanación divina que caía en el mundo material y quedaba atrapada en él, esperando ser redimida. ¿Te suena familiar? Sofía es la imagen de la sabiduría exiliada, del espíritu femenino que la religión institucional no pudo asimilar. En muchos textos, María Magdalena encarna esa Sofía. Ella es la que entiende, la que desciende en medio de la oscuridad, la que carga con la incomprensión de los demás discípulos y, sin embargo, mantiene la luz. La exclusión de Magdalena no fue solo histórica, fue simbólica. Fue la exclusión del principio femenino como portador de revelación. La Iglesia abrazó un modelo patriarcal en el que Dios era Padre, Hijo y Espíritu masculino.
Y aunque se hablaba de la Iglesia como madre, esa maternidad estaba subordinada al poder clerical. Magdalena, en cambio, representaba un poder distinto, el de la intuición, el de la experiencia directa, el de la sabiduría que no necesita intermediarios. Aquí entramos en un terreno peligroso, porque toca el núcleo de la teología gnóstica. Según muchos textos gnósticos, el Dios que creó el mundo no era el Dios supremo, sino un falso Dios, un demiurgo arrogante que atrapó las almas en la materia. Ese demiurgo exigía adoración, control, sumisión, y los gnósticos decían: no lo confundas con el Dios verdadero, el del Espíritu, el incognoscible. Ahora piensa, ¿qué significa que la Iglesia haya identificado al Dios creador del Antiguo Testamento con el Padre Supremo? Significa que para los gnósticos la Iglesia se equivocó de Dios, que el culto que se consolidó bajo Constantino y el Vaticano estaba dirigido al Dios equivocado, al usurpador. ¿Y qué hacía falta para escapar de ese engaño? Conocimiento, gnosis, no obediencia, no dogma, no rituales vacíos, sino una chispa interior que recordara al alma su origen divino. Y en muchos de esos relatos era María Magdalena quien transmitía esa chispa. Ella era la depositaria de las palabras secretas, de los misterios que podían liberar al alma del engaño del demiurgo. ¿Empiezas a ver el alcance de esta herejía? Si aceptamos esta visión, entonces toda la estructura eclesial se derrumba. No es que el Vaticano solo haya silenciado a una mujer, es que esa mujer representaba una vía de liberación que escapaba al control de cualquier institución. Los evangelios gnósticos insisten en esta idea. La verdadera salvación no viene de creer en dogmas, sino de despertar. El reino está dentro de ti y fuera de ti, dice el Evangelio de Tomás. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido y comprenderás que eres hijo del Padre vivo. Palabras que contradicen la teología del Vaticano, basada en mediaciones, sacramentos y jerarquías. Y en medio de esas enseñanzas, Magdalena aparece como la discípula que entiende, la que encarna la gnosis, la que recibe directamente del Maestro lo que otros no pueden comprender. El simbolismo va aún más lejos. En algunos textos, Judas mismo es reivindicado como aquel que entendió el misterio del sacrificio de Jesús. En el Evangelio de Judas, él no es el traidor despreciable, sino el que obedece al Maestro en un plan secreto. ¿Qué nos dice esto? Que en la visión gnóstica, lo que la Iglesia llama traición puede ser fidelidad, y lo que llama herejía puede ser verdad. Todo está invertido. Y no ocurre lo mismo con Magdalena. Lo que la Iglesia llamó pecado, su supuesta vida de prostitución, era en realidad su poder. Lo que llamaron debilidad, su condición de mujer, era en realidad su fuerza. Lo que intentaron convertir en vergüenza, su cercanía íntima con Jesús, era en realidad su legitimidad. Magdalena es, simbólicamente, la inversión de todos los valores impuestos por el Vaticano. Y aquí llegamos al clímax, la revelación que incomoda a la Iglesia hasta hoy. Para muchos gnósticos, el verdadero enemigo no era Satanás, sino el falso Dios que gobierna el mundo. El creador que aprisiona las almas, el Dios de leyes y castigos, el que exige sometimiento. Y la salvación no era obedecerlo, sino escapar de él. Ahora pregúntate, ¿y si lo que durante siglos adoraste no era el verdadero Dios, sino el usurpador? ¿Y si las cadenas que sientes en tu vida espiritual no vienen de tu incapacidad, sino de haber puesto tu fe en el lugar equivocado? María Magdalena encarna esa herejía. Ella es la voz que susurra. No todo lo que llaman Dios es divino, no toda autoridad religiosa es legítima, no todo lo sagrado viene del templo. Por eso su figura es intolerable para el Vaticano, porque si se le devuelve su estatura original, si se reconoce que fue la depositaria de un conocimiento prohibido, entonces la Iglesia queda desnuda, expuesta como lo que siempre fue,
una institución de poder que confundió al Creador con el verdadero Dios. El símbolo de Sofía nos ayuda a entenderlo. Sofía cae en la materia, se equivoca, pero en su caída deja una chispa en cada alma. Esa chispa es lo que nos impulsa a buscar, a recordar, a salir del engaño. Magdalena, como Sofía, carga con la incomprensión y con la caída, pero también porta la semilla de la redención. Por eso fue reducida a prostituta, porque era necesario ocultar su verdadera identidad como sabiduría encarnada. Mira cómo todo encaja. Pedro representa la autoridad institucional, el poder clerical, la roca de la iglesia visible. Magdalena representa la sabiduría interior, la voz femenina, la gnosis que libera. La historia oficial eligió a Pedro, la historia prohibida eligió a Magdalena, y esa elección marcó dos caminos, uno de control, culpa y obediencia, otro de libertad, despertar y conocimiento. La pregunta es, ¿cuál eliges tú? Si alguna vez has sentido que adoras a un Dios que no responde, que tus oraciones golpean un cielo vacío, tal vez no sea silencio, tal vez sea rechazo, tal vez no sea que Dios no escucha, sino que el Dios al que oras no es el verdadero. Esa sospecha recorre todos los textos gnósticos y Magdalena es su mensajera. El Vaticano lo sabe, por eso la odia. Porque ella no es solo un personaje histórico, es un símbolo de lo que la Iglesia intentó enterrar. Cada vez que su nombre resuena, resurge la posibilidad de otro cristianismo, uno donde la sabiduría femenina y el despertar interior desmantelan el monopolio del poder religioso. Y ahora entiendes por qué todo esto no es solo un debate académico. Es una guerra de símbolos, una batalla espiritual que sigue abierta. Magdalena no es solo la mujer borrada por la historia, es la herejía que no muere, la grieta en el muro del Vaticano, la memoria de que otro Dios y otra fe siguen siendo posibles. Hasta aquí hemos recorrido el terreno histórico y simbólico. Vimos cómo el Vaticano redujo a María Magdalena a un estigma como los evangelios gnósticos, la presentaban como portadora de un conocimiento prohibido y cómo su figura encarna la herejía que nunca muere. Pero ahora toca dar un paso más. ¿Qué significa todo esto para ti, aquí y ahora? Porque sería un error pensar que hablamos solo de viejos manuscritos enterrados en Egipto. Lo que está en juego no es solo historia antigua, sino la forma en que vives, piensas y crees hoy. El Vaticano odia a María Magdalena porque ella representa algo que aún puede transformarte, la posibilidad de escapar de un sistema diseñado para mantenerte dormido. Un sistema que no se limita a las paredes de una iglesia, sino que impregna la cultura, la política, la forma en que concibes tu propio valor. ¿Te has dado cuenta de que desde pequeño te enseñaron a obedecer, a aceptar verdades prefabricadas, a no cuestionar lo sagrado? Esa es la misma operación que convirtieron a Magdalena en prostituta arrepentida, borrar lo incómodo, domesticar lo indomesticable. La vida de cada uno de nosotros refleja esa lucha. Dentro de ti existe una chispa, una voz que intuye que hay algo más, que sospecha que las certezas oficiales no bastan. Esa chispa es tu Magdalena interior, tu Sofía. Pero a su alrededor se alza un muro, la voz de Pedro, la autoridad del sistema, las voces que repiten «así son las cosas» y que buscan silenciarte. Y cada vez que dudas de ti mismo, cada vez que crees que no tienes derecho a interpretar la vida por tu cuenta, estás reviviendo esa misma escena. Magdalena hablando y Pedro interrumpiendo. Magdalena revelando y Pedro deslegitimando. Lo que hace tan poderoso este símbolo es que no es solo religioso, es existencial. ¿Cuántas veces has tenido una intuición clara y profunda solo para descartarla porque alguien con autoridad te dijo lo contrario?
cuántas veces tu experiencia interior fue reducida a un error, a una exageración, a un pecado. Lo que ocurrió con Magdalena ocurre contigo cada día. Y la pregunta es, ¿a quién le das la razón? ¿A tu voz interior o al coro que busca callarla? El Vaticano odia a Magdalena porque, si reconociera su lugar, estaría reconociendo que la autoridad espiritual no necesita mediadores. Y eso es exactamente lo que más teme cualquier sistema de control: perder el monopolio. Pero si tú reconoces tu propia Magdalena, si aceptas que el conocimiento interior puede guiarte, entonces ya no dependes de estructuras externas. Y ahí empieza el verdadero despertar. Detente un momento, mira a tu alrededor. Vivimos en un mundo saturado de voces que reclaman tu atención: gobiernos, religiones, gurús, influencers, expertos. Todos dicen tener la verdad. Todos compiten por tu fe. Pero, ¿y si la verdad no estuviera ahí afuera, sino dentro de ti? ¿Y si tu alma, como decía el Evangelio de Tomás, ya contuviera la chispa del reino? Eso significa que cada vez que cedes tu poder a otro, cada vez que esperas que alguien más te dé permiso para vivir, estás negando esa chispa. Aquí surge el contraste más fuerte: la masa dormida frente a los pocos que despiertan. La mayoría seguirá buscando certezas fáciles, rituales que tranquilicen, dogmas que alivien la angustia de pensar por sí mismos. Pero unos pocos, tal vez tú entre ellos, se atreven a mirar más allá, y esos pocos son los que pagan el precio de la claridad. Porque despertar no significa vivir más tranquilo, sino vivir más lúcido. Y la lucidez duele. Duele porque muestra que lo que llamabas Dios tal vez sea una máscara del poder. Duele porque desnuda la manipulación en la que creciste. Duele porque exige responsabilidad radical. Magdalena, como símbolo, te recuerda que despertar es un acto solitario y a la vez compartido. Solitario, porque nadie puede hacerlo por ti, ni iglesia, ni maestro, ni familia. Compartido, porque cada vez que alguien despierta, abre un camino para los demás. Así como ella sostuvo la revelación frente a la incredulidad de los discípulos, así también tú puedes sostener tu verdad frente al ruido del mundo. La herejía de Magdalena es también la tuya: creer en tu experiencia, incluso cuando contradice al poder. Y aquí es donde se quiebra la línea entre religión y vida cotidiana. Porque esta dinámica no ocurre solo en los templos. Ocurre en tu trabajo, cuando una intuición brillante es descartada por el jefe. Ocurre en tus relaciones, cuando tu sensibilidad es tachada de exageración. Ocurre en tu interior, cuando tus propias dudas internas actúan como el Pedro que desautoriza a tu Magdalena. Y aquí está el desafío: ¿vas a seguir obedeciendo a Pedro o vas a dar lugar a Magdalena? El contraste es brutal. La masa ignora, consume, se deja llevar, vive como si la verdad fuera un producto que alguien más fabrica. Los pocos despiertos, en cambio, viven con la incomodidad de no tener respuestas definitivas, pero con la fuerza de seguir buscando. No se conforman con el dogma. No se rinden ante la culpa. No aceptan que el sentido de su vida dependa de una institución. Esos pocos encarnan lo que el Vaticano teme: seres humanos libres. Y si lo piensas, el odio del Vaticano hacia Magdalena es en realidad miedo. Miedo a que tú descubras que no necesitas su aprobación. Miedo a que entiendas que la divinidad no se esconde detrás de murallas de mármol, sino en el silencio interior. Miedo a que recuperes lo que siempre fue tuyo: la capacidad de interpretar tu propia existencia. Pero claro, esto no es fácil. Despertar implica pagar un precio. Implica perder la comodidad de las certezas heredadas. Implica caminar en un territorio incierto, donde las preguntas abundan y las respuestas escasean. ¿Estás dispuesto a eso?
¿Estás preparado para que tu fe, tu identidad, tu visión del mundo se derrumben para que algo nuevo nazca? Magdalena lo estuvo. Por eso la llamaron hereje. Por eso la redujeron a prostituta. Porque una mujer que encarna la sabiduría interior es peligrosa, porque alguien que escucha su voz interior no necesita obedecer a los guardianes del templo. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has esperado la señal perfecta, el permiso de alguien más, la aprobación de una autoridad? Y sin embargo, la chispa ya estaba dentro de ti. Cada vez que retrasas tu despertar, el linaje del dragón, como lo llamaban algunos gnósticos, permanece dormido. Y recuerda, ese linaje no reconoce credenciales ni títulos, reconoce fuego, reconoce presencia, reconoce a quien, en medio del ruido, elige verdad. Ese es el verdadero legado de Magdalena. No un dogma, sino un desafío, no un sermón, sino una pregunta que te quema por dentro. ¿Seguirás viviendo como parte de la masa ignorante o te atreverás a despertar aunque eso te cueste todo? El Vaticano odia a Magdalena porque su figura hace imposible el control total. Siempre habrá quien escuche su voz, siempre habrá quien se atreva a dudar, a recordar, a rebelarse. Y esa rebelión no necesita armas ni templos, necesita claridad. La claridad de mirar el mundo sin los filtros impuestos, de reconocer las cadenas y decidir romperlas. Por eso, si llegaste hasta aquí, no estás escuchando un cuento sobre una mujer del pasado. Estás escuchando un llamado a tu presente. Magdalena no es solo ella, eres tú. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la comodidad, la libertad en lugar de la obediencia, el despertar en lugar del sueño. Y ahora la pregunta queda abierta, como un filo que corta en dos tu camino. ¿Qué vas a hacer con la chispa que arde en tu interior? María Magdalena nunca fue la sombra que intentaron pintar. Fue luz, presencia y voz que sobrevivió al silencio impuesto por siglos. Su memoria no pertenece a los muros del Vaticano, sino a todos los que se atreven a escuchar la verdad que arde en su interior. Lo que descubrimos en este viaje no es un escándalo del pasado, sino una invitación al presente. Reconocer que la espiritualidad no depende de jerarquías ni de instituciones, sino de la chispa interior que cada uno porta. Magdalena simboliza esa chispa, la sabiduría que se niega a ser borrada, la fuerza que vuelve a levantarse aun cuando todo conspira para reducirla. Al recordarla, recordamos también lo que somos, buscadores llamados a vivir con claridad, capaces de sostener la verdad aunque el mundo no la apruebe. No se trata de repetir dogmas, sino de caminar con ojos abiertos, de asumir el coraje de una fe que no teme al misterio. Si llegaste hasta aquí, formas parte de quienes se atreven a mirar más allá de la versión oficial. Suscríbete y continúa este camino. Aún queda mucho por revelar, y la chispa que hoy despierta en ti es apenas el comienzo.